Vale, bueno, lo que estábamos comentando, contadme un poquito primero de todo vuestro nombre y de dónde venís o qué experiencia tenéis en el fútbol. Bueno, soy Chimo Rivera, juego en el Tabernes de la Medina, ¿Sí? referente en el grupo 3. Y bueno, esto ha estado muy bien, la verdad. Un poco exigente al principio, pero bueno, al final se hace más ameno porque el trato es muy bueno y tal. ¿Te habían contado un poquito en qué consistía? ¿O sabías algo o tú viniste aquí? Me formé yo por mi cuenta y vine a ver qué pasaba. Pero me refiero al tema físico, al tema de cómo eran los entrenamientos y cómo eran los días, ¿o ha sido un poco la aventura El problema no ha sido el nivel físico, que también es un poco exigente y tal, pero el partido del fin de, luego los 3 entrenamientos seguidos, al final acaba súper cansado, pero bueno, ¿Y estás contento con el rendimiento? ¿Crees que vas a ser de los elegidos? es una pregunta un poco... No, al final es, claro, depende de cada uno, ¿no? Pero uno siempre sabe las acciones con las que acabas y... o sea, realmente... Yo creo que el 100% no se ha dado casi ninguno, no por nada, por la exigencia física no vas nunca a terminar de darlo todo porque estás continuamente trabajando fuera, adentro, más lo que tienes fuera de aquí. Se podría dar mucho más si las pautas de descanso fueran un poco más, que hubiera más descanso. Lo entiendo perfectamente, que al final es complicado porque tienes tantas cosas que hacer, ¿no? Que... Sí, pero bueno, y pensando en la aventura americana, ¿tú ya te imaginas cómo será eso? ¿Cómo lo dirás en casa? O... Me he informado más por Baldoví, que juego contra él, he jugado con él y me he informado un poco, pero no... Prefiero vivirlo que me lo cuenten. Muy bien, y bueno, dinos lo mismo. Tu nombre... Yo soy Neri Andrade, juego en la Eliana, primera regional. Y nada, yo repito esta experiencia porque el año pasado yo creo que la viví y me pareció una bonita experiencia para volver a vivirla. Y nada, me apunté a raíz de mis familiares que me tiraron un poco, me obligaron un poco a aprovechar la oportunidad. Sí, aprovecharla, a ver si, porque ya estuve entre los 15 elegidos el año pasado. Y a ver si este año, porque había más posibilidades, el año pasado solo eran 4 plazas, creo que recuerdo, y este año son 16, así pues más posibilidades sí que hay. Y nada, los entrenamientos son de mi gusto, son físicos, son más o menos lo que, si quieres viajar a América, es lo que se va a dar allí y es lo que tienes, tienes que ir preparado. Eso sí iba a decir, que siempre os dicen que esto es un 20% de lo que vais a encontrar allí, ¿no? Exacto, sí, los entrenamientos, los calentamientos nos ha dicho que son el doble de duración, los entrenamientos son una doble sesión, mañana y tarde, que vamos, si llegas a ir, vas a ir solo para fútbol, no tienes casi tiempo para ocio, por ejemplo, decirlo. Juntaros ahora otra vez un poquito, porfa, porque esta pregunta es para los dos. ¿De verdad lo veis esto como la gran oportunidad que tenéis en el fútbol? ¿O cuando uno viene aquí, a veces exageramos desde fuera cuando hablamos de los USA Tryout, la gran oportunidad? O sea, ¿realmente creéis que esto sí que es vuestra gran oportunidad en el mundo del fútbol? Es una oportunidad muy grande, pero no es la gran oportunidad, es una gran oportunidad muy grande, la verdad es que sí. Pero hay muchas salidas en el fútbol, lo que pasa es que también hay que saber por dónde moverse. Es una experiencia muy bonita y seguro que es una puerta muy grande para jugar al fútbol, pero siempre hay muchas puertas. Yo creo que también, a ver, yo pienso que es una experiencia muy bonita, como dice mi compañero, y que hay que aprovecharla. Si se te da la oportunidad tienes que ir a tope porque es un escaparate donde puede haber un draft y puede ser candidato. Y firmáis contrato FIFA también, si no me equivoco. Sí, exacto. Y si llegas a ir, pues quizás yo creo que se puede una salida por ahí, porque en tanto en España es un poco más difícil entrar, pero bueno, estamos aquí para ello, para intentarlo y a ver si es posible. Muy bien, tío, muchas gracias. Yo creo que